En RTVC, conversemos de economía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio para que ustedes, amables televidentes, tengan todo el contexto, toda la información de lo que está sucediendo con la situación económica del país. Hoy en Conversemos de Economía vamos a hablar de un tema que le interesa a todos los colombianos, un tema que afecta el bolsillo de todos los colombianos y es todo lo que tiene que ver con el sistema financiero colombiano, con el tema de los bancos. Y nuestro invitado en esta conversación es nada más y nada menos que el presidente de la Asociación Bancaria, el doctor Santiago Castro. Doctor Castro, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conversemos de Economía. Muchas gracias, John Jairo, por la invitación a este programa y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muy bien, doctor Santiago. Antes de comenzar con nuestra conversación, quiero invitarlo a esta conversación a varios colombianos, muchos colombianos que han querido dejar su punto de vista, porque usted bien sabe que los bancos son muy necesarios, pero también no son quizás los más queridos en un país. Veamos la conversación de los colombianos. Pues a mí me ha ido muy bien con el sistema financiero. Por ejemplo, los que tenemos tarjeta de crédito, considerar que nosotros les dejamos unos buenos dividendos económicos, entonces no cobrarnos la cuota de manejo como tal y bajarnos como un poquito también los intereses, porque son muy costosos. Las entidades financieras son muy bien organizadas porque fíjese que inicia con la parte comercial, posteriormente está un servicio al cliente en la parte interna, la parte usuaria, entonces realmente no hay ningún atropello, por el contrario, se están dando todas las bondades de acuerdo a las necesidades y como lo orienta precisamente la superfinanciera. Pues la verdad que se me hace las cuotas de manejo altísimas, se me hace los cajeros no debían de uno cobrarle cada vez que va a retirar dinero, todo alto. El sistema financiero yo he hecho uso de él y lo más triste es que los cobros que hacen muchas veces el cliente no los conoce. Las entidades bancarias no le dan a conocer los cobros que hacen. Igualmente para los préstamos, con el momento del desembolso, entonces le resultan a uno cobrando hasta la hoja de papel que ellos utilizan. Y eso hace que día a día la gente no quiera tener plata en los bancos, que todo lo tengan guardado entre los colchones como formalmente lo llamamos. Pues mira, ahí está doctor Santiago Castro, siempre comenzamos esta conversación con la opinión de los colombianos. Y pues obviamente aquí arranca uno con una posición y la crítica está centrada en los costos del sistema financiero. ¿Cómo poder uno explicar a la gente el por qué hay que pagar la cuota de manejo, el por qué hay que pagar por un retiro en un cajero, el por qué a la hora de un préstamo hay que pagar plata? ¿Cómo le podemos explicar a los colombianos que esto es necesario o para evitar que siga la crítica? Muchas gracias, señor Jairo. Pues lo primero es decir que el sistema financiero está brindado para que tenga la mayor accesibilidad posible en términos geográficos, en términos de diferentes estratos económicos. Y eso significa unas inversiones muy grandes que se han hecho en tecnología, en plataformas, hardware y software. Y pues obviamente es diferente el sistema bancario hace 20 años, donde uno iba con la tarjetica y caminaba hasta el banco. Ahorita lo puede hacer desde las comodidades de su hogar, a través de internet, o en un cajero que probablemente le queda a la media cuadra. Pero todo eso ha significado una inversión muy grande y esos costos pues, se ven reflejados en el costo del servicio. Sin embargo, también hay muchos mitos que hay que empezar a derribar. No todas las entidades cobran por retiros en cajeros propios. Por eso necesitamos que el cliente esté muy bien informado de todas las posibilidades de ofertas de productos, los diferentes costos a los que se ve sometido. Hay una ley de precios transparentes en este momento que fue ya sacada en el Congreso y que ya fue reglamentada y empieza a operar. Todos los usuarios van a tener la posibilidad de saber exactamente los costos relacionados a ese producto. Entonces, la evolución ha sido muy grande. Hay cosas que fueron verdad hace muchos años, ya no son ciertas, y la competencia cada vez ha encaminado al sector bancario a estar cada vez más cercano al cliente,
a tener unos costos más competitivos que, entre otras, han crecido por debajo de la inflación en los últimos años. Eso es muy importante hacer énfasis. Colombia no solamente tiene de los costos de servicios financieros más asequibles en la región, a pesar de que a algunos todavía les parece muy costoso, pero es una realidad, lo dice el Fondo Monetario Internacional, sino que estos costos crecen por debajo del salario mínimo y del poder adquisitivo de los colombianos. Hablemos un poco del tema de los costos, ya hablaremos de tasas de interés, ya hablaremos de otros temas, pero digamos un poco los costos. El cajero se cobra, por lo que yo tengo entendido y lo que uno ha visto, es por retiro en otro cajero de otro banco y no en donde yo tengo la cuenta. ¿Eso es una regla general o eso es una excepción? No, no es regla general, pero sí es la mayoría. Además, si uno tienes una cuenta de nómina y trabaja en una empresa, pues si en esa cuenta de nómina le están cobrando retiros por cajeros en el mismo banco donde tiene esa cuenta de nómina, lo que hay que echar es al que negoció esa cuenta de nómina. Ajá. Es muy difícil encontrar una cuenta de nómina donde las personas en esa entidad financiera no puedan retirar sin ningún costo. Pero aún así, en términos generales, hay muchos bancos, algunos de ellos muy grandes, que no cobran por retiros en cajeros propios. O en el peor de los casos dicen que tienen máximo hasta 3, 4 retiros. Y pues eso es todo lo que se necesitaría una persona de verdad que tenga un manejo responsable. Pero si se le ocurre ir a un cajero por falta de información, que es un cajero de red, que no es en banco propio, pues va a tener que pagar. Porque esas redes, que no son de bancos propios, pues han hecho esa inversión, es para cobrar por su uso. Entonces uno no puede tampoco decir que no pueda existir esa red de negocios, porque entonces no habría la multiplicación de cajeros que tenemos en este momento y la posibilidad de poder acceder fácilmente a hacer una transacción, que entre otras ahorita se puede utilizar por canales virtuales, y Colombia tiene el costo más bajo de uso por Internet, de transacciones por Internet, que es casi cero. En transacciones telefónicas es cero. Miren, el tema de cuota de manejo. La gente se pregunta, si yo tengo una tarjeta de crédito, la uso, le pago los intereses al banco, si tengo un préstamo, lo tengo desembolsado, le pago los intereses al banco, ¿por qué diablos le tengo que pagar cuota de manejo? ¿Qué es lo que cubre una cuota de manejo? Y esto es un poco hacer más pedagogía que cualquier otra cosa, doctor Santiago Castro. Claro, es que no se cobra por tener una cuenta, se cobra es por tener un acceso, digamos, a una tarjeta de débito, donde con esa tarjeta tiene la posibilidad de acceder a toda una red de servicios de cajeros para el cual se tuvo que hacer una inversión muy grande. A nadie le cobran por ir hasta su oficina y hacer ese retiro. Lo puede hacer a media cuadra, pero obvio, ya no tiene que pagar transporte, ya no tiene que desplazarse, movilizarse, tener la inseguridad de que en el camino le pueda hacer pasar algo a esa persona. Entonces, esa inversión se ve reflejada en ese costo por servicio. Ahora, lo que tenemos que ver es, ¿Colombia es comparativamente más costoso que el promedio del mundo y que el promedio de Latinoamérica? No. ¿Y los costos han ido bajando en Colombia? Sí. Y yo creo que la mejor manera es crear condiciones de mayor competencia, de campañas comerciales que cada vez son más agresivas entre los mismos bancos y, de nuevo, volviendo a las cuentas de nómina, en las cuentas de nómina difícilmente encuentra uno cuotas de manejo. Y las cuentas de nómina son gran parte del universo de cuentas en Colombia. Si uno le consignan, y esto es un punto muy importante y la verdad la primera vez que lo escucho, es cuando uno está negociando la cuenta de nómina, el de los recursos humanos de la empresa o el financiero de la empresa tiene que negociar en el sentido de que, bueno, aquí le estamos manejando los recursos de la empresa, por lo tanto no nos cobraría el tema del uso del cajero o cualquier otra transacción. Debe, y en el casi 99% de los casos se manejan unas muy buenas condiciones. Incluso hay cuentas de nómina que implican que no solamente se puede retirar en un cajero de manera gratuita en los cajeros propios, sino en otra red de cajeros y ese banco asume ese costo. Pero eso depende del tamaño de la empresa, de la capacidad de negociación, pero las condiciones de cuentas de nómina son muy buenas. Pero más allá, incluso hay cuentas de ahorros que no tienen cuota de retiro en cajeros propios. Y obviamente uno como consumidor tiene que tener la conciencia y el conocimiento para no ir a sacar
efectivo en el primer cajero que encuentra. En el tema de la oficina, hay mucha gente que se queja y protesta porque le cobran a veces más yendo a la oficina a hacer una transacción que lo que puede hacer en el cajero. ¿Por qué se castiga el uso a la oficina, el uso de la oficina? No creo que sea por el ir a la oficina, o sea, hacer una transacción por ventanilla no tiene costo, salvo que se pida un cheque de gerencia o que se esté solicitando una carta de recomendación. Pero entre otras, John Jairo, y eso es muy interesante, los avances tecnológicos que están ocurriendo en el mundo financiero, pero sobre todo en la banca, nos va a significar que dentro de 10 y 15 años empecemos a ver las oficinas casi vacías. Entre otras, un número de oficinas mucho más reducidas, porque todo el mundo va a estar haciendo transacciones por sus aplicaciones y sus plataformas descargadas en sus teléfonos inteligentes, que en Colombia han tenido una distribución muy grande. Entonces, ese es un tema que vamos a ver con un gran dinamismo y un gran cambio. Todo esto en favor de los usuarios y en comodidad del uso del sistema financiero. ¿Qué tanto los colombianos usamos el tema de la tecnología? ¿Qué tanto estamos haciendo transacciones por internet, retiros, pagos, transferencias entre cuentas? ¿Qué tanto lo estamos utilizando? Más de lo que uno se imagina. John Jairo, solamente el tema de los subsidios que da el Estado a través del Departamento de la Prosperidad Social se está haciendo por medio de plataformas inteligentes a móviles que no necesariamente son inteligentes, porque se hace incluso por mensajes de texto, o sea que no necesitan tener el smartphone, sino puede ser una flechita las antiguas, porque le llega el mensaje de texto y cuando van a comprar o van a hacer uso de retiros o de transacciones, lo hacen a través de un código que les llega también por mensaje de texto. Si eso lo sumamos a los clientes normales o comerciales que ya tienen plataformas descargadas, si a eso lo sumamos a la gran difusión que ha tenido las 2 billeteras electrónicas que ya existen en el mercado, con una tercera que ya viene, entonces pues estamos viendo que este cambio se va a dar mucho más rápido de lo que uno cree. Ya hay personas que dependen de subsidios del gobierno en más de 2 millones con depósitos electrónicos que se hacen a través de mensaje de texto. ¿La billetera electrónica es qué? La billetera electrónica es que simplemente las tarjetas de crédito y todo lo que es tu universo de débito, tarjetas de crédito, entran a la billetera electrónica y la misma billetera electrónica tiene almacenado la Visa, la Mastercard, la débito. Y con eso se pueden ciertos establecimientos que ya tienen esa tecnología, simplemente acercando el teléfono, ya sea por una tecnología Bluetooth o por un reconocimiento de diagramación o por código, se hace la transacción. En caso, pues, que ya está muy avanzado en el mundo, tenemos los sistemas de Apple Pay, de Samsung Pay y tenemos PayPal, también, que ya son sistemas globales, que en Colombia obviamente pues su implementación depende también de la regulación y de cierta vigilancia que se tiene que dar por parte de las autoridades. De 100 transacciones que se hacen en el día, para colocar un ejemplo, ¿cuántas es que la gente le gusta ir al cajero a que le pongan su sellito? Porque yo creo que eso todavía hay mucha gente que le tiene pánico al tema de la transacción por internet. Pues realmente, John Jairo, me corchase en poder decir exactamente qué porcentaje exacto, pero Colombia todavía tiene un número grande, sobre todo en la población adulta y mayor, adulto mayor, que le gusta ir a las oficinas, pero le gusta porque le parece que es parte de su cotidianidad. Incluso hay personas que tienen la posibilidad de tener el pago de su pensión por medios electrónicos y aún así prefieren ir a la oficina. Pero obviamente eso está cambiando, las nuevas generaciones no quieren saber de oficinas, quieren hacer todo por medios de pago y vamos a ver eso cómo impacta el sector y cómo crea nuevos mecanismos de competencia. Pero si alguien va a salir beneficiado de toda esta transformación, va a ser el usuario. Mire, quería mostrar aquí a los televidentes, a usted, doctor Santiago, unas cifritas que hemos sacado
como de lo que vimos también al principio del programa de las quejas de los usuarios, y es un poco mirar el tema en el caso de la cuota de manejo, las tasas de interés. Lo invito a que veamos estas cifras por ejemplo, la tasa para tarjetas de crédito. La tasa es del 30.45%, digamos, la más alta, y esto pues reportado por la misma Superintendencia Financiera. En la cuota de manejo mensual en tarjeta de débito, estamos hablando de precios, digamos, más altos, 10.700 pesos en el caso de tarjeta débito. En el caso de la tarifa de consulta, en otra red de cajeros diferente a la de su banco, es de 7.300 pesos. Y la tasa anual por crédito de libre inversión, en porcentaje, no sé si podemos hablar de un nivel del 52.22% en lo que tiene que ver con libre inversión. Esto es el microcrédito con toda la seguridad de crédito muy pequeño, que es para microcrédito. Esto, digamos, en un top de las quejas más comunes de los usuarios. Uno sí definitivamente ve, antes era el tema de las filas, antes era el tema, y muchas veces también el tema de las tasas de interés, hoy es el costo. Y muchos dicen que es que los bancos ganan mucha plata, pero que hoy están explicando sus ganancias es en todo esto que le cobran a la gente. ¿Eso puede ser así? Miren, el modelo comercial varía. Puede ser que un banco base su nivel de ingresos más que todo en la intermediación, que es la diferencia entre lo que colocan y lo que captan. Otro banco puede decir, no, yo tengo un modelo mixto en lo que cobro por servicios financieros y en el margen de intermediación. Otros se pueden ir más por el tema de servicios financieros. Pero la realidad es que uno puede hablar de muchos ejemplos, pero esos ejemplos son generalmente los topes. Sí, los topes, a la persona que no tiene cuenta de nómina y que aún no teniendo cuenta de nómina decidió ir a un cajero no propio y hacer una consulta de saldo que, entre otras, por teléfono o por internet le hubiera salido gratis. Entonces también ahí está la insistencia de lo que es la educación financiera, que es un tema que realmente ha sido un objetivo misional nuestro y que lo debe ser para el país y para el Estado colombiano. En los temas de ese interés del 52%, eso no es crédito de consumo, es un crédito de inversión para microcrédito y es el tope de la tasa de microcrédito, pero es para llegarle a la base de la pirámide y para competirle ¿a quién? Al gota a gota, que no son otra cosa que empresas criminales que prestan a unas tasas confiscatorias donde lo que le llega no es una carta diciendo que por favor se ponga al día porque pues puede poner en riesgo su crédito y su buen score, sino lo que le va a llegar es un cobrador probablemente armado que le va a decir tiene 3 días y se le lleva o la sala o se le lleva su televisor o su equipo de sonido y decir espero a que me pague en 3 días y si no se las verá con el patrón. O sea, es a eso que le estamos apuntando. Y esas tasas no son del 52%, pueden ser hasta del 10.000%, porque ese 52% lo aplican ellos, pero casi que diario. Entonces, el país tiene que darse cuenta que la manera como podemos atacar el gota a gota es poder ir a la base de la pirámide. La base de la pirámide no tiene garantías. No hay algo que se pueda pignorar, que pueda respaldar. Entonces, pues obviamente la manera como se compensa esa falta de garantías, pues tiene que ser una tasa de interés mayor. Pero siempre va a ser 1000 veces menor. Pero es la gente más pobre, la gente que está tratando de arrancar con su proyecto. Uno a veces se pregunta, pero ¿cómo le cobran más al que menos tiene y de pronto le cobran menos al que más tiene? Es un poco la lógica que la gente es difícil que entienda. Claro, pero es que el peor crédito al que puede acceder es el crédito que es confiscatorio. Y el crédito que dan muchas de las entidades del sector financiero que se dedican a trabajar la base de la pirámide, tenemos unos ejemplos muy lindos aquí recientemente. Banca Mía y su presidenta se ganó el premio Emprendedora del Año, pero también los bancos grandes están empezando a trabajar esa base de la pirámide, pero lo hacen con asesoría, lo hacen con acompañamiento del cliente, lo hacen conociendo su negocio, porque es que cuando no hay garantía, entonces hay que conocer cuál es el entorno familiar de esa persona, cuál es el entorno de su crédito, de su negocio, perdón, así sea un puesto de ventas callejero. Entonces, pues primero no es cierto que
sector financiero trabaje solo con garantías, si no, no hubiera microcrédito y créditos de bajo monto. No es cierto que se trabaje con tasas confiscatorias, además estos créditos generalmente no se pagan al año, se pagan a los 3 meses porque es para financiar una producción de inventarios que constantemente tienen que estar renovando. Y lo que sí es que el sector acompaña a esas personas a salir de la pobreza, que eso nunca lo va a hacer un gota a gota. Gota a gota. Yo le quería preguntar que con el corazón en la mano, ¿un vendedor de frutas puede tener acceso a un crédito? Sí, y vemos ejemplos lindos en banca de microcrédito donde de un vendedor de frutas lo han llevado a tener su puesto mucho mejor organizado, de ahí lo sacan ya a una tienda y después empiezan a abrir en diferentes partes del barrio o se expanden a la comuna o a la localidad de al lado. Son ejemplos realmente inspiradores de cómo las personas con un buen acompañamiento, tanto de su banco como de entidades también, hay que darle crédito al Estado que tiene también unas líneas de apoyo, hemos podido sacar de la pobreza a cientos de miles de colombianos que antes estaban en las garras de redes criminales, que realmente les estaban inicialmente ofreciendo un crédito, pero lo que finalmente ocurría era la confiscación de todos sus enseres personales. Es muy común, por ejemplo, en centrales de abasto, por llamarlo, por ubicar un sitio, que el gota a gota, como usted bien lo menciona, es frecuente. ¿Una persona podría acceder a un crédito para pagar ese gota a gota y librarse de ese dolor de cabeza o tiene que ser atado a un proyecto productivo? El microcrédito generalmente trata de atarse a un proyecto productivo, pero si es para buscar, digamos, una estructuración de toda su economía de ingresos, yo creo que no hay ningún problema en que la gente trate de librarse con el gota a gota a través o de microcrédito, de crédito de bajo monto. Si no aplica microcrédito que está atado a temas productivos, podría hablarse de un crédito de bajo monto, para lo cual ya hay una legislación especial también. Pues muy bien, doctor Santiago Castro, y lo invito a que tengamos una pequeña pausa por los mensajes institucionales y ya regresamos y hablaremos de las tasas de interés, lo que viene en materia crediticia y de gasto para el fin de año y también algo de lo que usted ha advertido hoy es todo lo que tiene que ver con la seguridad a propósito de la temporada que se avecina de fin de año en el país. Regresamos a Conversemos de Economía y en este momento quiero invitar a esta conversación a una persona que es muy especial y la que definitivamente defiende los intereses de todos nosotros, de todos los usuarios del sistema financiero. La doctora Consuelo Rodríguez, ella es defensora del consumidor financiero. Doctora, bienvenida a esta conversación de economía. Bueno, pues muy buenas noches para todos, mil gracias por la invitación y por darme la vocería en este aspecto en los temas de consumidor financiero. Lo primero que es importante aclarar es que no podemos tomar como dos bandos, los bancos a un lado y los consumidores al otro. Deben interactuar siempre para que efectivamente los resultados se den tanto para los rendimientos del sector financiero como las bondades para los consumidores al ingresar a este sistema. Es muy importante también tener en cuenta que efectivamente lo que más aqueja a los consumidores financieros son el cobro de comisiones y de servicios. Efectivamente entendemos que hay unos servicios sobre los cuales se debe cobrar porque se utiliza un medio electrónico. En lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, cuando yo voy y deposito un dinero en una oficina bancaria y yo voy y no utilizo el cajero automático, sino voy a la oficina y me van a cobrar por la misma plata que yo di 5.000 pesos o 3.500 pesos, cualquier suma, por tener mi dinero depositado. Tal vez es esa la parte en que el usuario la siente mucho más de corazón. ¿Por qué? Porque él está depositando la confianza en la entidad. Obviamente deben cobrar por un servicio, pero no deben excederse. Adicionalmente, hay un problema que lo considero muy importante y es que hay que ir con la edad de los clientes. El pensionado no está muy acostumbrado al tema tecnológico. Hacerlo migrar de su libretica de ahorros hacia a la utilización de un cajero automático, muchas veces eso es grave. ¿Por qué? Porque él nunca va a saber cómo utilizar el cajero y es propenso a que terceras personas
amigos de lo ajeno le puedan decir que le ayudan para hacer la transacción y robarle su dinero. Muchas veces el pensionado lo que recibe es simplemente su salario mínimo con lo que vive, con lo que come. Entonces, por políticas de las entidades, en el uso de estas topes y utilizo de migrar, digamos, a cajeros electrónicos a todas las personas, también es necesario mirar a este tipo de población para efectos de verificar que ellos también quieren ir a su oficina, ver su sello, y entonces tienen que analizar ese tipo de cosas. Doctora Consuelo, muchas gracias, y esta es la opinión de una persona que defiende los intereses de los usuarios. Es la otra cara de la moneda definitivamente. Pero continuando pues con esta conversación, doctor Santiago Castro, vamos al tema que son las tasas de interés, las decisiones del Banco de la República y eso cómo se va a trasladar al usuario del crédito. Yo sí creo que las va a impactar. O sea, pensar de que primero un crecimiento de 25 puntos básicos y después de 50 puntos básicos por parte del Banco de la República en sus tasas de referencia, pues obviamente eso tiene un impacto. No es un impacto inmenso, pero lo tiene y pues esperamos que las consideraciones que hayan hecho pues sean muy de peso porque pues es una decisión muy grande en una economía que desacelera. Subir las tasas. El problema que nosotros teníamos es que había unas expectativas de inflación, más una inflación ya real causada, totalmente desatada. Y pues frenar esas expectativas iba a requerir un mensaje muy fuerte, y yo creo que eso es por lo que optó el Banco de la República. No olvidemos que lo que más estaba disparado era la inflación en alimentos. ¿Y quién recibe el impacto de esa inflación? Los sectores más vulnerables. Los que somos estudiantes de economía, lo primero que aprendimos es que la inflación es el peor impuesto que pueda tener las clases menos favorecidas. Sí. Entonces, pues, nosotros no es que estemos de acuerdo con esa subida de tasas, pero tenemos que aceptar que el banco hizo un análisis juicioso y que decidió que era el menor mal para la situación que estamos viviendo. Aprovechando pues sus conocimientos sobre el tema económico, pero miren, uno cree que sí, que las tasas de interés deben de subir cuando existe un fenómeno inflacionario producto del boom del consumo, porque la gente está comprando mucho, porque hay mucho dinero en la economía, porque la economía está creciendo más de lo que debe estar creciendo, pero nada de eso está pasando en Colombia. Por el contrario, usted lo menciona, desaceleración de la economía y el aumento en los precios de los alimentos es producto de un fenómeno natural, del fenómeno del Niño. ¿Vale la pena subir las tasas de interés por tema del fenómeno del Niño cuando la economía se está desacelerando? Lo que pasa es que no es solo el fenómeno del Niño. Sí. O sea, cuando teníamos una tasa de cambio que llegó a niveles de devaluación del 40 y pico % y parte de la canasta familiar, incluso de la mesa del común colombiano, parte de ese plato es importado, pretender que eso no iba a impactar, pues, o sea, no es realista. O sea, obviamente íbamos a tener un impacto por vía de la devaluación del peso colombiano. Entonces, pues yo creo que eran muchos factores. Era, pues sí, el factor coyuntural del fenómeno del Niño, pero es que el fenómeno del Niño no se ha acabado. Dicen que apenas va a empezar la parte más dura. Eso sí es cierto. Y las expectativas de inflación, más allá de la inflación que se había causado, era que para el próximo año íbamos a seguir igual. Y como ellos tienen una meta del 3%, 3 y 4, y que posiblemente vaya más hacia el lado del 3 para el 2016, pues decidieron actuar. Entonces, pues es un tema que ya está, tenemos que aprender a vivir con eso, esperamos que ya sea suficiente mensaje para el resto del año y pues que podamos tener un crecimiento acorde y empezar a recuperar un poquito la reconversión necesaria que tenía que tener la economía. Algunos dicen que es que nosotros tuvimos un leve contagio de enfermedad holandesa. Yo sí creo que la tuvimos en todo su rigor. Sobre todo en lo que es porcentaje de los ingresos del Estado, lo que eso le aportaba a la economía, porcentaje de las exportaciones. Y sí va a ser muy interesante ver una industria colombiana que siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas, pues obviamente durante estos años, durante el peso a 1800, pues muy golpeada, pero ahorita recuperándose. Lo primero que ha hecho es copar mucho del espacio de las importaciones, pero ya vio una gente reactivando todos sus lazos y sus agencias comerciales en diferentes partes del mundo y eso yo sí creo que lo vamos a empezar a ver reflejado el próximo año.
¿Va a seguir subiendo las tasas de interés el banco o ya con este 0,75 se quedaría? Esperamos que no. ¿Usted cree que no va a subir más? Yo creo que el mensaje fuerte ya se envió. Sí. Ese 0,75 o un punto o 1,50 que termine subiendo el banco, no lo sabremos, ¿se traslada en esa misma proporción al crédito, a la compra con tarjeta de crédito o es menos? ¿O ustedes aprovechan la papaya y lo suben también en ese nivel? No, generalmente sí, pero no necesariamente. Digamos, según la circunstancia puede ser un poco más o un poco menos. Yo creo que en créditos de largo plazo el impacto es menor porque pues sabemos que son medidas que tienen un impacto en el tiempo, pero no en créditos hipotecarios de 10 o 15 años. En créditos de consumo y créditos de libranza, microcrédito y bajo monto sí se puede ver reflejado. O sea, es que nosotros como sistema somos un canal. Sí. Nosotros no somos un tapón. O sea, el Banco de la República hace eso para que el sector financiero lo transmita. Sí. Entonces, pues sí, hay un impacto y eso es así de claro. ¿Qué recomendación le hace uno entonces a la gente, y usted como presidente del sistema de los bancos en Colombia, a la hora del uso de la tarjeta de crédito, a la hora del uso de contratar un préstamo, en estos momentos, cuando viene la temporada de Navidad, que la gente es muy propensa a gastar más y a endeudarse para el viaje, para sus vacaciones o para comprar la ropita y los regalos de Navidad? Bueno, lo primero es hacer el uso responsable de la tarjeta de crédito. En eso yo siempre pongo el ejemplo de la mentalidad del consumidor americano y del consumidor europeo. En Estados Unidos el uso es preponderante de la tarjeta de crédito. Sí. Y en Europa el uso es preponderante de la tarjeta de débito. Porque el norteamericano piensa que yo puedo consumir lo que el cupo de mi tarjeta me permite. El europeo es más, yo puedo consumir lo que tengo actualmente en mi cuenta. ¿Que ese es más colombiano? En ese caso. Que yo creo que Colombia ha sido un poquito más conservadora y eso está bien. O sea, está bien que nosotros midamos nuestra capacidad de consumo de acuerdo a lo que podamos pagar en su momento, no a nuestra capacidad de endeudamiento. Porque nuestra capacidad de endeudamiento puede variar. Colombia tiene todavía un nivel de desempleo que a pesar de que ha ido bajando, todavía sigue siendo alto. Entonces, las posibilidades de que nuestra estabilidad laboral cambie, pues son más grandes que en Europa o en Estados Unidos. Entonces, uno debe tener un perfil más conservador, pero obviamente puede utilizar también su tarjeta de crédito, pero no tiene que elevar los pagos a 12 o a 36 meses. O sea, uno tiene la opción aquí en Colombia, que es algo muy sano, que eso no existe en Estados Unidos y en Europa. Allá yo no puedo decir automáticamente me lo ponen al máximo. Si quiero pagar de más, pues pago de más. Pero no existe esa opción. Colombia la tenemos y yo creo que hay que hacer uso responsable de ella. A mayor plazo de una compra con tarjeta de crédito, mayor es el costo, o sea, mayor es lo que le cuesta sí, a uno mayor es el la costo, compra. pero mayor puede ser la ilusión de que realmente yo estoy en capacidad de asumir ese gasto. Sí. Entonces, se puede crear una ilusión con un sesgo hacia llevar al consumidor a gastar más de lo que realmente puede pagar. La recomendación, inclusive para ya clase media, media alta, más alta, es uno se puede financiar a un mes, a una sola cuota, sin tener que pagar un costo, o por lo menos sin pagar intereses, o Si eso es un mito. A un mes es totalmente gratis, no hay componente de interés. Y pues uno se estaría ganando casi es el flujo de caja de un mes. Sí. Entonces, pues yo sí sugeriría uno poder usar discrecionalmente su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito con unos márgenes responsables. Midiendo el bolsillo ante todo, y a una cuota es una forma de financiarse gratis en 30 días. Ahora sí, eso es flujo de caja, de todas maneras lo va a tener que pagar, no porque pueda hacerlo, lo tiene que hacer. Y eso se trata mucho el tema de educar financieramente a los consumidores. Mucha gente cree que los bancos o el sector financiero está interesado en el tema de educación financiera por conseguir más clientes. No, antes, por el contrario, muchas de nuestras recomendaciones van en contravía de lo que necesariamente piensa que le conviene al banco. Es que hay muchos mitos que nosotros tenemos que constantemente lidiar.
eso de que queremos ahogar al cliente. Pues no hay peor negocio que sería para una institución financiera que ahogar a su cliente. O sea, todo comercio, sea banco, sea una empresa, no sé, minero, del sector real, lo que necesita es que sus clientes tengan unas finanzas sostenibles. Se dice mucho, y es precisamente una de las peleas que hay con los bancos siempre es, a mí me pagan muy poquito por lo que yo dejo en mi cuenta de ahorros o por lo que yo invierto en un CDT, pero sí me cobran así una diferencia en el crédito. Y eso es lo que la gente considera mucho el abuso del sistema financiero. Eso es lo que llaman es el margen de intermediación. Y dicen que en Colombia es altísimo. Colombia está por debajo de los promedios mundiales y por debajo del promedio de América Latina. Es un margen de intermediación poco por encima del 6%. Y me parece un margen completamente normal, conociendo en Colombia, digamos, todavía los riesgos que hay de país en cuanto al alto índice de desempleo. Y el tema de que aquí obviamente hay una alta carga tributaria, hay unos gravámenes como el 4 por mil, que es el gravamen de los movimientos financieros, que hacen costosa cualquier transacción. Entonces me parece que pues, es un margen de intermediación adecuado para una economía en el que está Colombia. Pero le voy a hablar de la película, porque esa es la foto. La película es que los márgenes de intermediación en Colombia han tenido una caída consistente y sostenida en los últimos años. Quiere decir que nuestro sistema es cada vez más competido y eso ha forzado que en la lucha y en la guerra por clientes, esos costos financieros y esos márgenes de intermediación hayan tenido una tendencia a la baja relativa a la inflación. En este momento de Conversemos de Economía, quiero invitar a esta conversación, doctor Santiago Castro, a más colombianos que le han hecho preguntas a usted directamente. Lo invitamos a que las veamos. Para el presidente de Asobancaria, que ilustre a todos los funcionarios bancarios, a todos los empleados bancarios, para que den a conocer las normas de las entidades bancarias para que no caigan, como mucha gente ha caído, en préstamos, también en préstamos absurdos. Uno que es pensionado y las personas que tienen un salario mínimo les ponen mucho problema en los bancos para sacar un préstamo. Entonces, o sea, le piden a uno hasta la partida de difusión. Realmente me gustaría que él pensara si se puede arreglar la tasa de interés para la gente de los estratos más bajos, porque si queremos que todos tengamos casa, vivienda, necesitamos una tasa de interés mucho más baja para ellos. Me gustaría preguntarle qué tan viable sería que le bajaran a los intereses y a, no sé, como al manejo, cuotas de manejo y todo eso. ¿Por qué tienen tasas tan altas para uno poder sacar un préstamo si pues con la misma plata uno es que se mueven, ¿no? Señor presidente de Asobancaria, siéntense, analicen y sean equitativos con la gente humilde y con toda la población colombiana, porque si ustedes son equitativos, mucha gente llevaría su plata a los bancos. Gracias. Pues ahí está, las preguntas que le hacen los colombianos, doctor Santiago, y de eso se trata esta conversación. Entonces uno la puede dividir en uno, pues la primera pregunta decía que ojo con la letra menuda, que ahí la gente termina embarcada en unos créditos exagerados. La señora que dice que le piden hasta la partida de función para prestarle algo en tratándose de un pensionado. Y de ahí para abajo el tema recurrente de los costos y las tasas de interés. Sí, lo primero es, digamos, el primer mito, que es que la plata del sector financiero es una plata de unas personas allá que son dueñas de ese sistema, y no es así, es la plata de todos los colombianos. ¿Y por qué es la plata del público? Tiene que estar invertida, prestada de acuerdo a una normativa, entre otras, para salvaguardar los intereses de ese mismo público y para satisfacer la regulación que en Colombia tenemos y los estándares internacionales en cuanto a temas de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, que haya las garantías o las certidumbres de que esa plata pueda ser recuperada en su momento, que pueda ser pagada por el cuentaviente en el caso de un préstamo. A ver, el tema de los intereses, pues uno lo tendría que ver es en el tiempo. Yo compré mi primer inmueble en el año 94, estaba bastante joven en ese momento, y las tasas de interés estaban acercando
al 50%. Sí. Eran los momentos en que Colombia tenía una inflación que ondeaba entre el 25 y el 30%. Ahorita una tasa de interés hipotecario puede estar entre el 9 y el 11 o el 12% de acuerdo al perfil del cliente. O sea que yo sí creo que en Colombia hemos tenido una tendencia a la baja. Créditos de libranza para trabajadores pueden estar en el 11%. Vemos los tarjetas de crédito, que son las que mantienen, digamos, tasas muy altas, pero también no superan el 30%, eso sí lo llevan pues al máximo de pagos. Entonces yo sí creo que la película en Colombia es positiva, vemos una tendencia sostenida a la baja. Ese margen de intermediación, como te lo dije en la sección anterior, pues es el más bajo de nuestra historia y todo nos indica la curva que va a seguir bajando. Y pues esperamos que cada vez, en la medida que haya más competencia, vamos a ver que los clientes van a encontrar el producto que les sirve o la entidad que más se acerca a sus necesidades. No tenemos todavía inflaciones del 1%, no tenemos inflaciones históricas en los últimos años del 3.5%, pero vemos como el último año esto se elevó por encima del 5%. Entonces, tener margen de intermediación bajísimos no es posible en las circunstancias actuales porque estaremos poniendo en peligro el dinero mismo del público. Y el público no querría que le dijéramos, oiga, lo que usted depositó en este CDT o en este ahorro tenemos que devolverle porque resulta que lo prestamos y no exigimos las garantías o no nos pagaron porque no miramos bien a quién le estábamos prestando. Entonces, es unas por otras. Yo sí creo es darles el mensaje de que tenemos una regulación muy juiciosa en Colombia, de que tenemos un sistema sólido que está cumpliendo con normativas y que cada vez está siendo más eficiente el uso de esa intermediación. Doctor, hay un tema ya para ir cerrando, el tema de lo que se viene para también la Navidad y el fin de año, que es que todos nos exaltamos comprando y utilizando el dinero plástico, las tarjetas, y es el tema de la seguridad. Usted advertía hace no pocos días sobre los riesgos de fraude, sobre lo que puede estar pasando. ¿Cuáles son esas alertas que están prendiendo ustedes en el sistema financiero? Bueno, lo primero empecemos, digamos, con nuestros consumidores más sofisticados, los que les gusta hacer sus transacciones por internet, tienen sus cuentas en línea y las consultan, y de pronto le va a llegar un correo donde le dice, vea, es que estamos verificando su cuenta, por favor, necesitamos que se comunique con esta página web o con este teléfono. Con este enlace. Y con este enlace. Y ahí pueden estar cayendo en una gran trampa. Una entidad financiera nunca les va a pedir sus datos de claves por teléfono o por correo, menos que se las dicten. Lo más que le van a decir es digítelo usted mismo en el teléfono y eso, lo que le decimos, por favor, asegúrese de que usted mismo digite en la página web de su entidad financiera. Le pueden llegar mensajes a su teléfono, pues están obviamente ya, y ya podemos ir a los métodos más tradicionales de fraude, que las famosas personas que les ofrecen ayudarles en su cajero, que venga yo le ayudo porque ese cajero no está funcionando, o ya los delitos como el fleteo y el taquillazo, pues que es cuando marcan a la persona dentro del banco y eso pues obviamente son investigados porque puede haber complicidad interna de funcionarios, pero tengan mucho cuidado, o sea, ya son suficientemente conocidos, el 99% de las maneras más comunes de embaucar a un cliente. La famosa carta nigeriana, donde les dicen pues que alguien heredó en Timbuktu, en yo no sé dónde, tantos millones y que necesitan mover esa plata y que le dan una comisión del 10%. Entonces, por favor, o sea, no caigamos en cosas que no deberíamos estar cayendo. O sea, ya esto no es nuevo, esto viene desde hace muchos años. Las campañas han sido frecuentes. No den sus datos por teléfono, por internet, no accedan a páginas que no conocen, tengan cuidado, no se dejen ayudar en cajeros y tomen todas las precauciones incluso cuando van a las oficinas. Todo esto hay que multiplicarlo en Navidad,
porque es donde ponen más activos, porque las transacciones aumentan y el flujo de intercambios en oficinas, de efectivo, de compras. Entonces, pues, por favor, conocer, entrar a nuestra página web, saber más, ser más, poder entrar a las páginas mismas de los bancos y decidir cuáles las guías y recomendaciones que se deben seguir a toda hora. Yo en ese tema del Internet, o sea, no hay posibilidad que un banco le mande a uno correo, y es que en eso sí hay que ser muy precisos y claros, le mande uno, oiga, ingresa a nuestra página a través de este enlace. O sea, nunca lo va a hacer un banco, ni ese es un mecanismo que utilicen los bancos. Uno tiene siempre que marcar www y la dirección del banco. Sí, exactamente. Y si uno lo que ha dicho, que le lleguen los extractos electrónicos, para ahorro de papel, que esperamos que la gente cada vez se meta más en esa onda, y esta es una industria que no es contaminante, pues le va a llegar ese extracto, no más. Lo mismo que le llega su factura de un telco o de otro comercio, pero no le van a estar pidiendo datos ni por internet ni por teléfono. ¿Cuál uno tiene que retirar porque el cajero no da la plata que uno a veces necesita, hay unos límites, y uno necesita retirar más plata? ¿Cuáles son los mecanismos de uno protegerse para el famoso ese paseo millonario que resulta siendo tan trágico muchas veces? Bueno, lo primero, yo les diría es que tampoco tienen que estar retirando tanta plata. Pero si usted necesita hacer un pago importante, grande, ¿qué hace? Sí, pero si el cajero no es no que le da. ahorita nos falta un poquito tecnificarnos, y eso, pues yo hay veces peco de eso, de que pago cuentas que perfectamente podía estar pagando de manera electrónica. Entonces, las cuentas de servicios públicos, todas las cuentas de tarjetas, se pueden estar pagando de manera electrónica. Uno ni siquiera debería estar andando con tanto efectivo, solamente el constante y sonante para movilizarse. Nadie le está cobrando, un comercio no le debe estar cobrando más por utilizar su tarjeta de débito y crédito. Eso es otra cosa que hemos hablado con el gobierno, y que se prohíba el hecho de precios diferenciales para uso de medios de pago electrónicos. ¿Todavía ahí se presenta eso? Todavía se presenta eso, pero un comercio serio no lo hace. Uno no lo va en una grande superficie, en una franquicia grande, eso no lo veo. Que si me pagan en efectivo es este precio, y si me pagan en tarjeta... Entonces, lo primero es trate de no utilizar tanto efectivo y verá que le va mejor. Y lo segundo, si lo tiene que retirar de su cajero, tome todas las precauciones. Y si hay algo sospechoso, pues denúncielo inmediatamente. Tome, casi todos los celulares tienen cámara, tome la foto del mensaje que le dio y no haga ingresar a nadie con uno, y no esté compartiendo las claves. O no hagamos lo que muchos hacen, incluso hasta hace 6 meses lo estaba haciendo yo, que tenía en el escritorio, ya todo el mundo sabe que en el escritorio, en la parte izquierda, debajo de todos los papeles uno tiene un papelito con todas las claves para recordarse. Entonces, pues yo aprendí a hacer eso también. Son descuidos que uno hace. O poner claves obvias. Sí, las claves obvias, de la cédula, los 3 números de la cédula, la fecha de nacimiento. Pues muy bien, doctor Santiago, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación a conversar. La verdad ha sido una conversación muy pedagógica. Hemos hecho ese recorrido por todos esos temas de gran interés, y ahí estuvo pues las preguntas de la inquietud de los colombianos. Muchas gracias, y seguramente más adelante estaremos hablando cuando venga ya la reforma tributaria estructural, donde vamos a ver si se acaba el 4 por 1000 o qué otras cosas nos vamos a inventar en el tema de la reforma tributaria. Usted que también estuvo en el Congreso y bien sabe que eso de estructural muchas veces no tiene nada, ¿no? Sí, y veremos de pronto que el ánimo de recaudar un recurso para cerrar un déficit resulta ser más importante que la parte estructural. Yo creo que vamos a tener mucho tema, John Jairo, y espero pues ser invitado de nuevo a este programa y poder tener esta interlocución con los televidentes. Muchas gracias, doctor Santiago Castro, presidente de la Asociación Bancaria, por estar con nosotros, y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir toda esta información y todos esos temas de interés en Conversemos de Economía. Nos vemos el próximo fin de semana.